Pues bueno, hoy se cumplen 8 años de la trágica noche en Iguala, la noche más negra, como le dicen algunos. 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos y asesinados. Hay más preguntas que respuestas todavía, culpas compartidas o repartidas, si usted le quiere decir así. Y una verdad que parece que nunca llegará. Hoy a las 4 de la tarde, los padres de los normalistas, sus compañeros y activistas, tienen planeado salir al Ángel de la Independencia y marchar hasta Palacio Nacional. Sin embargo, dentro de estas protestas que han estado realizando los últimos días, el viernes, por ejemplo, se manifestaron en el emblemático campo militar número 1. La exigencia y el reproche fue por los nulos avances en estos 4 años del gobierno que ofreció resolver el caso. Yo no sé por qué encubren a esos elementos del 27 Batallón. Eso es criminal, ocultar durante más de 8 años acervo probatorio relacionado con una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Es lo que ha estado haciendo el ejército mexicano. Ayotzinapa no perdona ni olvida. La mayoría de los estudiantes y padres se retiraron cuando se acabó el mitin. Sin embargo, en un hecho inédito, un grupo de normalistas vandalizó el lugar que en un principio fue resguardado por policías nacionales, guardias nacionales también, quienes nunca respondieron a la agresión. Los estudiantes lanzaron petardos y arrancaron las rejas metálicas de la entrada antes de que la policía militar tomara el control. Mientras se escuchaba la banda de guerra del ejército de fondo, con tanquetas de agua, quisieron dispersarlos, pero ya no había nadie. Solo un grupo de reporteros que, ¿qué cree? Pues terminaron mojados. Pues mal y de malas, ¿no? Esta manifestación en todos los sentidos, mala la respuesta también. Pese a que les lanzaron petardos, ni la policía ni los soldados respondieron a la agresión, solo realizaron labores de contención. Se confirmó que hubo 39 elementos heridos, de los cuales 21 eran policías, 13 elementos de la Sedena y 5 de la Guardia Nacional. De los policías, 3 fueron trasladados a un hospital. Lo decimos, lo reiteramos, independientemente del derecho absoluto y total que tienen, pues bueno, a protestar por la muerte y desaparición de sus hijos, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de faltas de respeto me parece que le hacen mucho daño al país. Y creo que además este movimiento ya también ha sido tomado por una gran cantidad de personas ajenas al movimiento, ¿no? Ya los padres de familia, hay que contarlos, quiénes son los que están de alguna forma metidos aquí y quiénes no, ¿no? Quiénes no participan en este tipo de acciones. Con todo gusto y también con mucho cariño saludamos a Cristal Mendívil en este lunes. Cris, buenos días. Querido Paco, muy buenos días. Siento como que te vi apenas ayer, hace unas horitas. Así pasa, oiga usted. Así se nos fue el fin de semana volando. Muy buenos días, querido Paco, y a todos ustedes, por supuesto. Y previo a estos actos vandálicos ahí en el campo militar número 1 y luego de lo que ocurrió en la Fiscalía General de la República y la Embajada de Israel aquí en nuestro país, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un llamado a los normalistas y a los papás de los 43 para que mantengan sus demandas legítimas por la verdad y la justicia y que no caigan en actos de provocación. Les pidió que tengan confianza en las investigaciones y que esperen un segundo informe de los resultados. Y es que, como dice Paco, pues este movimiento ya se ha ido, digamos, desvirtuando, ya no se sabe quiénes son los verdaderos personas que participan por una lucha por lo que sucedió con los 43 y los que ya nada más se suman por rijosos, de verdad. Que la provocación no sea el signo de estas luchas legítimas en nuestro país, no solamente en el caso de Ayotzinapa, sino también en el caso de la guerra sucia y los derechos y libertades de las mujeres en nuestro país. Borrijosos y porque tienen que ver con algún tema político ahí inmiscuido. Pero bueno, tal y como lo habían adelantado, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la República al juez con sede en Matamoros, Tamaulipas, a Samuel Ventura Ramos, esto por delitos contra la Administración de Justicia y lo que resulte. Recordemos que el juez Ventura es quien lleva el caso de Ayotzinapa y hasta el momento ha dictado 120 libertades absolutorias a favor de los acusados, entre ellos
ellos está el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y 24 personas más que presuntamente intervinieron en el intento de homicidio de un estudiante de Iguala que está en estado vegetativo desde el 2014. Sin embargo, ninguno de los acusados ha sido dejado en libertad porque tienen pendientes otros delitos como delincuencia organizada o desaparición forzada de personas. Y en medio de todos los actos vandálicos que han realizado los normalistas por la desaparición y asesinato de sus compañeros, previo a los 8 años de esta noche trágica de Iguala, ayer estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y papás de los normalistas realizaron este evento cultural frente al hemiciclo a Juárez, aquí en la Ciudad de México. Dentro de sus manifestaciones artísticas llevaron a cabo música en vivo, danza, pinta de murales también. Todo lo hicieron de forma pacífica. Paco. Gracias, Cris. En medio de toda la polémica generada por la posible extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, el presidente López Obrador había planteado realizar una consulta ciudadana para que los mexicanos decidan. En su conferencia matutina del viernes, adelantó que esta podría llevarse a cabo a inicio del próximo año y se harían 3 preguntas. La primera sería: ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora? La segunda: ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían de mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028? O que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024. Y la tercera, cuestiona la opinión de los ciudadanos sobre si la Guardia Nacional debe o no integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque esta iniciativa ya fue aprobada por el Congreso. Y mire, sobre esta consulta popular, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, le exigió al presidente López Obrador que respete la división de poderes. Lo acusó de anunciar la consulta solo para presionar socialmente al Poder Legislativo para que apruebe la reforma de las Fuerzas Armadas, que pretende ampliar su presencia en las calles. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Señor presidente de la República, evitemos confrontar a 2 poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones críticas, diversas y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras en este proceso constitucional. Tras el mensaje de Santiago Krill, el presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como una desmesura y un exceso acusar al presidente López Obrador de intromisión en el Poder Legislativo. Considero que en este asunto es una desmesura, un exceso, acusar al Ejecutivo de intromisión indebida en el Poder Legislativo. Incluso plantear un sondeo entre los mexicanos y las mexicanas respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía de los poderes de la Unión. Creo firmemente que el presidente de la República es y ha sido respetuoso del trabajo de los legisladores. Al menos en el Senado no hemos tenido un solo acto de injerencia indebida suya respecto de nuestra labor, de nuestro trabajo. Y como ya no alcanzó para más, las redes sociales. No está yo que hoy vengo con el traje de gala de Woody. Caramba. Sí, no. Ándele, Quique, adelante. Hola, Paco. Oye, mira, a 8 años de la trágica noche de Iguala, ¿ustedes creen que la verdad está más cerca de saberse? ¿Cuáles son las opciones el día de hoy? Sí y no, por favor, participe con nosotros. Recuerde que están todas nuestras redes sociales a su disposición. Su opinión es muy importante y bueno, pues a participar. Ya fue detenido el presunto dueño de la mina El Pinabete, en donde quedaron atrapados 10 mineros, en donde lo capturaron, qué delitos le va a enfrentar. Todos los detalles en unos momentos por Imagen Noticias. Siga bien informado con nosotros este inicio de semana. Ya volvemos. No se vaya. Pues bueno, la salida del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo del penal de Puente Grande en Jalisco tendrá que esperar. Por segunda ocasión, el juez que lleva su caso suspendió la prisión domiciliaria por fallas en el brazalete. La Fiscalía General de la República solicitó que Félix Gallardo fuera trasladado al penal de Morelos mientras se reparaba el geolocalizador, pero la abogada también del conocido jefe de jefes, María Teresa, denunció que todo se trata de una acción dilatoria por parte de la Fiscalía General de la República. No tiene ninguna falla,
Vivimos en un estado totalitario que se trata de oponerse, que se trata de resistir, que se cumpla la resolución de un juez. ¿Qué fue lo que argumentó la Fiscalía? Mi servidor no ha recibido la alerta, pero de todas las personas que estaban ahí, recibieron la alerta. Pero dijeron los fiscales, nosotros traemos instrucciones superiores de diferir la audiencia. Ayer en la colonia Cocedores, en Sabinas, Coahuila, agentes ministeriales detuvieron a Cristian Eloy Solís Arriaga, presunto dueño de la mina del Pinabete, en donde quedaron atrapados y murieron 10 mineros. Un juez lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva por el delito de explotación ilícita de un bien perteneciente a la nación. Permanecerá preso en el Ceferezo número 18 de Ramos Arizpe hasta el próximo jueves, fecha en que fue fijada su próxima audiencia, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término. La FGR todavía continúa la búsqueda de los otros presuntos responsables, quienes están identificados como Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas. Y mire, precisamente hablando del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán el pasado 19 de septiembre, hasta el día de ayer a las 22 horas se han registrado 2.743 réplicas, la más fuerte de 6.9 de magnitud, la madrugada del pasado jueves. Y precisamente en más de este sismo, una de las víctimas mortales por este que se registró el pasado 19 de septiembre fue la bebé Doily, quien no soportó las quemaduras que sufrió en su cuerpo tras la explosión que lo provocó una fuga de gas por el movimiento telúrico precisamente. El sepelio de esta pequeña ocurrió este fin de semana. Por 3 días, la pequeña Doily Paola, de 4 meses de edad, luchó por su vida en el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, las quemadas en todo su cuerpo le hicieron perder la batalla. Muchos recuerdos me dejó mi nieta. Ella comía solita ya. No voy a soportar la pérdida de mi nieta. Doily Paola es la tercera muerte confirmada a raíz del sismo del pasado lunes 19 de septiembre. Al interior de su casa, un cortocircuito durante el movimiento provocó que 3 cilindros de gas explotaran, quemando todo en su hogar. Ay Dios, fue una impresión para mí, fue una tristeza ver que estaba agarrando fuego todo, porque todavía tronaba todo adentro. Sandra Patricia González es la madre de Doily. Ella y su hijo de 5 años siguen en terapia intensiva, internados en el Centro Médico de Guadalajara, también a causa de las quemaduras. Ahora lo que pido es que me ayuden a ponerse en cadena de oración para que pues ellos puedan lograr salir del peligro en el que están todavía. Lo único que yo pido. La familia González atraviesa una dura prueba. Luego del funeral de Doily, tendrán que iniciar de cero. El sismo y el incendio les quitaron todo. Porque perdimos todo. Todo se perdió. Estufa, refrigerador, todo. ¿Con la explosión? Sí, con la explosión, pero todo se quemó. El último adiós de Doily estuvo cargado de emotividad. Nadie espera que este sea el final de una niña que el sábado habría cumplido 5 meses de edad. Además, necesitan recursos económicos, ya que no tienen lo suficiente para costear el tratamiento que pueda salvar la vida de una madre y su pequeño hijo de 5 años. Con información de corresponsales, Imagen. Imagínese usted qué dolor. Vamos a ponernos en los zapatos de esta familia por un momento. Luego del sismo viene este incendio, esta explosión, muere la niña, hay otros familiares hospitalizados, no tienen los recursos y además perdieron absolutamente todo a raíz de esto. No, bueno, ahí estaba apareciendo la cuenta en pantalla por si usted quiere apoyarlos. Vamos ahora al municipio de Minatitlán, en Veracruz. Ahí siguen bajo el agua por las filtraciones del río Coatzacoalcos, que incrementó más de 1,5 metros su nivel. El agua ya alcanzó a cubrir al menos 10 cuadras. Como le informamos la semana pasada aquí, los lancheros están ofreciendo trasladar a la gente que necesita llegar hasta la zona inundada. En algunas comunidades los pobladores reciben despensas de las autoridades, pero se niegan a salir de sus casas. Y mire, ya van 2 años desde que la ley Olimpia entró en vigor aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, algunas mujeres prefieren un arreglo con estas personas que publican sus imágenes a ser revictimizadas. Temen eso ante la autoridad, al presentarse ante la autoridad.
A más de 2 años y medio de que entrara en vigor la Ley Olimpia en la Ciudad de México, se han registrado 2 sentencias por el delito de violación a la intimidad sexual. Fue en enero de 2021 cuando la ley entró en vigor en la capital y desde entonces la Fiscalía General de Justicia local ha logrado vinculación a proceso en 3 de cada 10 casos. En total, se han iniciado 152 carpetas de investigación con detenido de enero de 2020 al 30 de junio pasado, en las cuales en 51 se obtuvo vinculación a proceso de los imputados y de ese universo, 2 recibieron sentencia, uno de 12 meses de cárcel y uno de 1 mes de prisión. Según Ilse Molina, abogada del despacho Pérez Rivera, Salas y Peña, la gran mayoría de las víctimas de dicho ilícito prefieren llegar a un acuerdo reparatorio con el imputado a llevar un proceso en el que son revictimizadas. Algo muy íntimo que las víctimas no quieren que esté al escrutinio de muchas personas y sobre todo de servidores públicos que no juzguen con perspectiva de género y que además culpen a la víctima por lo que le sucedió, que lo hemos visto en casos de violación, feminicidios y en todos los que implican violencia de género, principalmente en que las mujeres son las responsabilizadas de lo que les pasa. Entonces muchas veces las víctimas prefieren llegar a un acuerdo, lo más importante, que no se difunda, pero además como una medida de reparación también, que puedan recibir ayuda psicológica, ¿no? O que puedan estar seguras de que no va a ser difundido este contenido de que es íntimo, pero aparte es íntimo sexualmente, es lo más profundo que tienen y es una vulneración a sus derechos y a su integridad personal. Entonces, pues sí, muchas veces un proceso penal puede tardar años. El despacho Pérez Rivera actualmente representa a una mujer que se percató que su pareja la había grabado sin su consentimiento, teniendo relaciones sexuales. Y ella también se apegó a un acuerdo, según comentó la abogada Alexandrina Mendoza. Ella lo que quiere realmente es que el video no se vaya a difundir, como tener la seguridad de que, pues, una, que él ya borró los videos completamente y 2, que esos videos por ninguna circunstancia, ya sea de él o que algún externo los vaya a difundir, es lo que a ella más le preocupa. Eran pareja, vivían juntos y él le pide que revisara algo en el celular y es como de él y es como ella se percata de que existen estos videos. Con información de Iván Mejía, Imagen. Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción. ¿Cuál es el fin de esta conmemoración? Crear conciencia sobre los distintos métodos que existen para evitar embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. En el Día Internacional de la Anticoncepción, resulta que la responsabilidad del control de la natalidad entre las parejas sigue siendo de las mujeres por políticas públicas y creencias culturales que las responsabilizan solo a ellas de sus embarazos. A nivel nacional, las mujeres sexualmente activas entre los 15 y 45 años reportaron que su pareja participó en el uso de métodos anticonceptivos como la vasectomía y el uso del condón en 16% de los casos, según el INEGI. Creo que seguimos sin desmontar esta idea de que eso las hace las únicas responsables. A todas luces es un grave error el seguir sin reconocer que los hombres pueden tener una participación comprometida, activa, responsable. Entonces es una gran carencia. En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud local reportó en el año 2017 que del 100% de los métodos anticonceptivos que se brindaron a la sociedad, solo 2% correspondieron a hombres que eligieron hacerse la vasectomía. El hecho de que solo existan el condón y la vasectomía para los hombres dificulta la inclusión de los varones en las decisiones sobre anticoncepción. Lo dificulta, pero no tendría que ser una barrera absoluta. Porque me parece que hay que trabajar pues con las opciones que los hombres tienen, como el condón masculino, en donde no hemos decidido que hay una educación integral en sexualidad. Luis Enrique Arriaga y Fernando Santos son 2 ejemplos del pequeño universo de hombres que decidieron realizarse la vasectomía después de platicar con sus respectivas parejas de sus deseos sobre la paternidad. No me afecta. Pues de ninguna manera, no hay ninguna repercusión.
En el caso de las mujeres, muchas de las medidas anticonceptivas, pues sí tienen una cierta carga hormonal de ánimos, pues, con repercusiones físicas mucho más severas. Y yo les pregunto, ¿por qué no te operas? Pues no, ¿cómo crees? Pierdo mi hombría, ¿no? Mi vitalidad, es que hablan sin investigar absolutamente nada. Eso para mí, esta parte de machismo es ignorancia, ¿no? Y a todos los niveles, no nada más a gente de escasos recursos. Lo he escuchado de gente de clase media, gente de clase alta, que habla sin saber. Para ejercer el derecho a la anticoncepción, tanto hombres como mujeres deben contar con información, acceso real a los métodos y autonomía para decidir por encima de las creencias y costumbres culturales. Con información de Aurora Cepeda, Imagen. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 56 centavos a la compra y 20 pesos con 67 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 65 centavos a la compra y 20 pesos con 16 centavos a la venta. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Le cuento que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, solicitó la renuncia del ministro de Interior, Patricio Carrillo, y de 2 generales al alto mando policial tras el asesinato de la abogada María Belén Bernal, un caso que provocó conmoción en el país. El cuerpo fue hallado el pasado miércoles en un cerro cercano a la escuela de oficiales, ubicado a las afueras de Quito. El asesinato de la abogada volvió a encender las alarmas en Ecuador por los feminicidios. El general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que su servicio concluya el día de hoy. Y mire, a pesar de esto, Rusia endureció las penas por los delitos cometidos en tiempos de movilización militar, castigando la rendición voluntaria o la negativa de combatir hasta sabe cuánto, con 10 años de prisión, al tiempo que sustituyó a su máximo responsable de logística tras una serie de reveses en su ofensiva en Ucrania. Las nuevas enmiendas y el cambio en el Estado Mayor se producen en medio de una importante campaña de movilización militar en Rusia y en un contexto de dificultades logísticas para los rusos en el conflicto en el que las tropas ucranianas están recuperando cada vez más territorio. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, una de las grandes epidemias que está viviendo los Estados Unidos es la del fentanilo, que ha causado una gran cantidad de muertes en estados como Nueva York, por ejemplo. Le vamos a mostrar al regresar de la pausa cómo operan los cárteles de México y China para vender fentanilo en los Estados Unidos. Así que no le cambie, esto es Imagen Noticias. Y bueno, mientras tanto, el coordinador de los legisladores del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas, se comprometió a impulsar el deporte en la entidad y entregar apoyos a los jóvenes atletas. Acudió a la entrega de los reconocimientos a un grupo de jóvenes mexiquenses que participaron en la disciplina de natación durante los Juegos Nacionales de la CONADE 2022. Ofreció apoyar en sus aspiraciones a 10 deportistas que no cuenten con recursos económicos para sus próximas competencias. Y mire, el IMSS dio a conocer que en este año la donación de órganos y tejidos ha registrado una recuperación del 3% apenas, pero bueno, algo es algo, esto luego del impacto negativo que ocasionó, por supuesto, la pandemia del COVID-19. Erika Rivera Durón, la jefa de área en la coordinación de donación y trasplante de órganos del IMSS, reiteró que actualmente a nivel nacional hay 22,000 pacientes en lista de espera de un órgano, donde el 65% son derechohabientes del instituto, por lo que durante la Semana Nacional de la Donación de Órganos, el Seguro Social va a llevar a cabo la campaña nacional Suma Vida, Dona Órganos.
En un futuro cercano, México podría enfrentar una ola de enfermos del corazón. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A las secuelas que está dejando el haber estado contagiado de COVID-19. Este es un trabajo especial de mi compañera Patricia Rodríguez. Está comprobado, el virus SARS-CoV-2 afecta al corazón, por lo cual las personas que se contagiaron, incluso si fueron asintomáticas, deben realizar un chequeo para verificar o descartar si la infección les dejó alguna secuela, porque en un futuro cercano México podría tener una población enferma del corazón, señaló a Grupo Imagen Jorge Eduardo Cosío Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Porque esta enfermedad ataca a todos los órganos, principalmente al corazón, y uno de los estragos que produce es la inflamación del músculo cardíaco. Cada individuo que haya tenido COVID debe checarse el corazón desde el principio, porque puede ser asintomático. Y más aún si empieza a presentar alteraciones de su ritmo cardíaco. Aunque al principio de la lesión podría no percibirse con claridad los síntomas, los signos de alerta podrían ser opresión o dolor en el pecho, dificultad para respirar, latidos acelerados, mareos o fatiga extrema, lo cual podría ser el inicio de una inflamación del corazón o miocarditis. Muchos de estos pacientes a la larga no se recuperan o pueden llegar a la falla cardíaca. Pero otros que se recuperan pueden tener alteraciones en el tiempo de que se van recuperando, como arritmias graves, arritmias como la fibrilación atrial, que puede producir trombos incluso al cerebro. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Bien, el Hospital Ángeles, situado en la ciudad de Tijuana, se consolida en atención quirúrgica con la aplicación de cirugías robóticas. Estas permiten mayor precisión y mejores resultados. Es verdaderamente impresionante. Por ejemplo, si estamos hablando de una cirugía de próstata, el asunto para que la cirugía no tenga ninguna consecuencia, de verdad, con una cirugía robótica en donde es total y absolutamente preciso, se está asegurando casi un 99%, 99% de recuperación sin ningún tipo de problema en cirugía prostática, por ejemplo. También son impresionantes en oncología, en ginecología. Vamos a ver. El Hospital Ángeles en Tijuana ha realizado desde el 2019 a la fecha más de 100 cirugías robóticas, es decir, procedimientos robóticamente asistidos en varias áreas como cirugía general, oncología, ginecología y urología. Este evento es precisamente, vamos a decir, una celebración por hacer más de 100 cirugías robóticas aquí en el Hospital de Ángeles de Tijuana, que para nosotros es un hito. Somos el primer hospital que tuvo un robot en la ciudad para las especiales cirugía oncológica, cirugía general, urología y ginecología. Entonces, eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, el que hemos logrado beneficiar la vida de más de 100 pacientes. Tijuana es la ciudad más importante en México dedicada al turismo médico, el trato a los pacientes, el cuidado y seguimiento a estos con diversas enfermedades y la tecnología de la mano de más de 15 médicos certificados se traduce en una mejor atención. Bueno, mira, es un logro, la cirugía robótica es una realidad. La tecnología le ayuda a los cirujanos para tener mejores resultados. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué sirve un robot? Incrementa mis capacidades, incrementa mi visión, los movimientos con las manos. Entonces, lo que estoy haciendo es, tengo capacidades, soy cirujano, las estoy incrementando en el beneficio del paciente. Se realizó un evento en el Hospital Ángeles en Tijuana que se ubica en la zona del Río, donde se reflexionó sobre las mejoras al utilizar robots en diversos procedimientos. El doctor Andrés Hernández Porras es uno de los urólogos más reconocidos que avala estos procedimientos. Bueno, la cirugía robótica es una cirugía que tradicionalmente se hace por laparoscopía, pero asistida con la tecnología, asistida con el robot Da Vinci, lo que nos permite más precisión, mucho más, los resultados son mejores porque el paciente le manejamos los tejidos de una manera en donde sangra menos, respetamos más tejidos que no debemos de lastimar. Con una cirugía robótica, el paciente modificará su día a día. Después de la enfermedad, el paciente retorna a su actividad normal más rápido con una mejor calidad de vida. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales.
Este lunes se cumplen 8 años de la noche trágica en Iguala, Guerrero, donde 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos y asesinados. A las 4 de la tarde, los padres de los normalistas, sus compañeros y activistas tienen planeado salir del Ángel de la Independencia y marchar hasta Palacio Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, hizo un llamado al presidente López Obrador para que respete la división de poderes. Lo acusó de anunciar la consulta solo para presionar socialmente al Poder Legislativo. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como un exceso acusar al presidente de intromisión en el Poder Legislativo. Fue detenido en Torreón, Coahuila, Cristian Elior Solís Arriaga, presunto dueño de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados 10 trabajadores. Está acusado de aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación sin haber obtenido previamente un permiso. Y seguimos recibiendo sus opiniones. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? A 8 años de la trágica noche de Iguala, ¿cree que la verdad esté cerca de saberse? Recuerde que las opciones son sí y no. ¿Cómo van los porcentajes? 11% dice que sí, 89% dice que no. Estamos a la espera de sus opiniones en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Twitter como @imagen_sea, igual @imagen_sea, pero en Facebook, y también así lo estamos en Instagram. Estamos a la espera de sus opiniones. Por favor, participe con nosotros y denos sus respuestas a nuestra pregunta. Al regresar, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, Quintana Roo tiene nueva gobernadora, es Mara Lezama, la primera mujer en el estado que toma el gobierno y la primera de Morena también. Al regresar veremos los retos que enfrenta en el tema de seguridad. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Vamos ahora a Chiapas, acompáñenme. Mire, ahí migrantes de diversas nacionalidades se manifestaron en la ciudad de Tapachula, pidieron a las autoridades que no les impidan llegar a la frontera con Estados Unidos, a donde piensan solicitar asilo humanitario. Caminaron por algunas calles hasta llegar a la catedral, ahí los recibió el obispo Jaime Calderón. Los migrantes son de varios países, hay personas de Guatemala, originarios de El Salvador, de Honduras y Nicaragua, además de Colombia, Venezuela y Cuba, así como del continente africano. Ciertamente hacen más de 5 intentos los migrantes para poder llegar a los Estados Unidos, pero este intento también a ellos se les hace muy difícil por el tema, no solo, aunque por el clima y por las políticas migratorias que se imponen aquí en México. Sí, o sea, ellos desde donde los deporten, ellos van a seguir insistiendo para poder lograr, no es sueño americano, pero sino más bien es una necesidad que ellos tienen para llegar por los peligros que ellos corren. Vamos a Zacatecas. El pasado 14 de septiembre ahí fue localizado un cuerpo sin vida de un hombre sobre el camino de terracería aledaño a la carretera Fresnillo-Valparaíso. Permanecía como desconocido, pero fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmaron este fin de semana que la víctima era un elemento en activo de la Guardia Nacional. Sus familiares, originarios de aquí de la Ciudad de México, llegaron hasta Zacatecas y confirmaron su identidad. Al momento, ninguna autoridad se ha pronunciado de manera oficial al respecto. Le hemos estado dando seguimiento en este espacio informativo a las ausencias en nuestro país, donde son más de 100,000 ya los desaparecidos. México se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones. Vamos a ver las ausencias en esta ocasión. La búsqueda de un ser amado que ha sido reportado como ausente no debe de ser un tormento en el Ministerio Público. Es un mito el dicho de los funcionarios de las fiscalías o procuradurías que dejen de pasar 48 o 72 horas para denunciar una ausencia. Si un funcionario te dijera eso, lo puedes señalar ante el mismo procurador, bueno, fiscal ahora, hay un teléfono y te lo contestan, y te lo garantizo, señalarlos. Pero no, es mentira, es inmediato. Ni son 24, ni 48, ni menos 72 horas. ¿Qué se debe de hacer ante la ausencia de un ser amado? Denunciar de inmediato la ausencia ante el Ministerio Público de la entidad. Las primeras horas son de una suma importancia para su localización. Los requisitos necesarios para levantar las cédulas de difusión AMBER son la denuncia o acta de extravío de la persona desaparecida realizada ante el Ministerio Público, 5 fotografías en digital, credencial de lector de quien autorizará y firmará la cédula de la persona extraviada. Primero, recomiendo un grupo de WhatsApp entre la familia para coordinar la búsqueda. Únicamente. Uno se puede ir a la escuela, al trabajo, a la casa, otro a la fiscalía
y empezar a moverse entre todos para hacer unas acciones paralelas. Oye, ya busqué las cámaras de seguridad, son estas, ya encontré esto, ya pregunté, me dicen que fue por tal lado, es lo que deben hacer. Paralelamente, debes de contactar a las personas cercanas a la persona desaparecida, ya sean familiares, amistades, vecinos o compañeros de trabajo, para asegurarte de que no están con alguna de ellas. Revisar sus cuentas y perfiles en redes sociales y verificar si hay información que dé pistas sobre su localización. Ubica las cámaras de seguridad de casas, negocios o de las corporaciones policíacas para solicitar las imágenes del día de la ausencia. Recuerda sacarle fotografías y videos a tus hijos de manera frecuente y guardarlas. Como recomendación cada 6 meses, porque de recién nacidos, cada 6 meses y continuar cada 6 meses hasta los 18 años porque cambia, el rostro va cambiando. Recuerda que cuando suba la información de las ausencias de tus seres amados, nunca pongas datos personales o teléfonos de casa o propios para evitar extorsiones. Esta rata asquerosa e inmunda pensó que se había salido con la suya. Asaltó a una persona y andaba muy quitado de la pena. Pero ya estaba en la mira de la policía, ¿eh? Ya lo sabe, al final, la rata que la hace, la paga. Carlos Jiménez. Es el momento justo en que un hombre es sometido, esposado y subido a una patrulla de la policía de Ciudad de México. Aquel sujeto finge que no sabe qué pasa, pero en realidad es un ladrón. Su captura sucedió hace unos días en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Son los límites de la colonia Doctores y la Buenos Aires. En estas peligrosas calles operaba y aquí buscaba ocultarse el delincuente. Así pidió apoyo la víctima del robo. Los centros, ¿cuál es su emergencia? Acaban de saltar. Estaba yo sentado en este parque y se me acercó una persona y me quitó mi celular. ¿Cómo vestía de chamarra verde con gorra negra? ¿Era chamarra verde con amarillo? No te retires, por favor, del lugar. ¿Traía algún tipo de arma? Traía una pistola. Apenas recibieron la denuncia, desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina comenzaron a buscar al delincuente con las cámaras de videovigilancia. Al mismo tiempo lo reportaron a los elementos en campo para que se acercaran de inmediato al punto. Somos agentes del sector Asturias, entre las colonias que nos tocan patrullar. La Doctores es una de ellas. Esa tarde, vía radio sale el reporte de que acababan de asaltar a una persona, por lo que nos acercamos al lugar para apoyar a la víctima y a su vez ubicar al responsable. Mientras unos agentes apoyaban a la víctima, el delincuente buscó alejarse del lugar del robo. Ahí se le ve corriendo por calles de la colonia Doctores. Otra cámara lo captó cruzando la calle. Con los datos que recibieron vía radio, los agentes se dedicaron a rastrear al delincuente. Y así lo captaron las cámaras. Mientras cruza la calle, voltea de un lado a otro y al mismo tiempo se va quitando una sudadera, tratando de pasar desapercibido. No se imagina que las cámaras de la ciudad lo están vigilando en vivo. Aquel delincuente creía que ya lo había logrado, pero la realidad es que no iba a ir muy lejos. Gracias al apoyo del C2, que nunca lo perdió de vista, fue que nos dimos cuenta que el probable responsable se iba cambiando de ropa. Fue justo en ese momento cuando mi compañero y yo descendimos de la unidad para lograr su pronta detención. Es el momento justo de su captura. Los agentes bajaron rápidamente de su patrulla y ahí lo detuvieron. Luego de esta persecución, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a este delincuente. Al momento de su captura aseguró que lo estaban confundiendo y pidió que revisaran las grabaciones para que pudieran observar que su ropa no correspondía. Al final, su plan no funcionó. Si usted lo reconoce, denuncie. Se trata de Héctor Humberto P. Tiene 34 años. Al momento de su captura, los agentes le hallaron el teléfono que acababa de robar. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la policía capitalina y al seguimiento realizado con las cámaras de la ciudad, ese día acabó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.
Y mire, lo invito a que me acompañe a conocer esta historia del pequeño Aarón. Tiene casi 3 años, está descubriendo el mundo, pero no ha sido fácil para él. ¿Por qué? Aquí se lo platicamos. Aarón tiene 2 años y medio de edad y hasta hace un par de meses su único contacto con el mundo estaba limitado a los muros dentro del Centro Penitenciario Femenil en Querétaro. Ahí nació y a partir de ese momento su convivencia ha sido únicamente con su mamá y las reclusas que ahí se encuentran. Hoy su vida cambió para bien. Estamos muy contentos de que seamos el primer estado en el que hace este ejercicio, de que el pequeño salga del penal y sea trasladado a un espacio donde pueda convivir con demás niños, donde vea que el entorno es diferente al que él ha vivido durante casi 2 años. Aarón fue integrado a uno de los centros integrales de la niñez BOTSI, espacios tipo guarderías que ofrece el municipio capitalino de Querétaro. La experiencia del primer día fue maravillosa. Ahí vi la capacidad de asombro que podemos tener todos los días. Él veía un árbol, Aarón decía, wow, o sea, todo se le hacía impresionante, nuevo y diferente porque pues no conocía otra cosa. Aarón visita BOTSI 3 veces a la semana como parte del proceso de adaptación que ha tenido por 3 meses y en las próximas semanas podrá integrarse diariamente a esta dinámica. El día que fui yo a conocer a Aarón previo allá en el penal quería ver pues qué actividades le daban, interactuar con él para ver qué le teníamos que reforzar y bueno, sabe perfectamente todo, nada más nos falta el hablar, pero se da a entender maravilloso. El centro BOTSI ha recibido a Aarón con los brazos abiertos. Sí pensábamos eso, que le iba a costar mucho trabajo por la circunstancia y la naturaleza de cómo está. Y fue todo lo contrario. El niño llegó, observó, empezó a jugar y no paró. Tradicionalmente, los menores que nacen en el penal viven en este espacio hasta los 3 años de edad, cuando se entregan a las familias, por lo que con este programa se les va integrando paulatinamente en la vida social para que el cambio no represente un golpe tan fuerte para el menor, labor que se extenderá incluso posterior a que Aarón ya viva con su familia fuera del Centro de Rehabilitación Social. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Y en medio de toda la polémica generada por la posible extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, el presidente López Obrador habría planteado realizar una consulta ciudadana para los mexicanos y para que ellos decidan, bueno, para que decidamos todos. En su conferencia matutina el viernes, adelantó que esta podría llevarse a cabo al inicio del próximo año y serían 3 preguntas. La primera, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían de mantener haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en el 2024? Y la tercera, cuestiona la opinión de los ciudadanos sobre si la Guardia Nacional debe o no integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque esta iniciativa ya fue aprobada por el Congreso, ¿ya se acuerda usted? Bueno, aprobada a medias por el Congreso. Sobre esta consulta popular, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, le exigió al presidente López Obrador que respete la división de poderes. Lo acusó de anunciar la consulta solo para presionar socialmente al Poder Legislativo para que aprueben la reforma de las Fuerzas Armadas que pretende ampliar su presencia en las calles. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Señor presidente de la República, evitemos confrontar a 2 poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones críticas, diversas, y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras en este proceso constitucional. Tras este mensaje de Santiago Krill, el presidente de la JUCOPO y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como una desmesura y un exceso acusar al presidente López Obrador de intromisión en el Poder Legislativo. Considero que en este asunto es una desmesura, un exceso, acusar al Ejecutivo de intromisión indebida en el Poder Legislativo. Incluso plantear un sondeo entre los mexicanos y las mexicanas respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía
de los poderes de la Unión. Creo firmemente que el presidente de la República es y ha sido respetuoso del trabajo de los legisladores. Al menos en el Senado no hemos tenido un solo acto de injerencia indebida suya respecto de nuestra labor, de nuestro trabajo. Bueno, vamos a otros temas porque mire, la salida del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, que tanto hemos estado anunciando, ¿verdad?, del penal de Puente Grande en Jalisco, va a tener que esperar. Otra vez ya dijeron esto. Por segunda ocasión, ya es la segunda vez que el juez lleva su caso, suspende esta prisión domiciliaria que él solicitó por fallas en su brazalete. Recordemos que esa es la condición, se va a casa pero con un brazalete y bueno, pues que no ha estado funcionando, no funciona bien, entonces la Fiscalía General de la República solicitó que Félix Gallardo fuera trasladado al penal de Morelos mientras se repara este geolocalizador, pero la abogada del también conocido como jefe de jefes, María Teresa, denunció que todo se trata de una acción dilatoria por parte de la Fiscalía General de la República. Recordemos que ella incluso la ocasión anterior hasta dijo: los voy a culpar si le da un paro cardíaco, si le sucede algo a mi cliente, que ya tiene que salir a cumplir esta prisión domiciliaria, pues, pero el brazalete no cuenta con los requerimientos. No tiene ninguna falla. Vivimos en un estado totalitario que se trata de oponerse, que se trata de resistir, que se cumpla la resolución de un juez. ¿Qué fue lo que argumentó la Fiscalía? Mi servidor no ha recibido la alerta. Pero de todas las personas que estaban ahí, recibieron la alerta. Pero dijeron los fiscales, nosotros traemos instrucciones superiores de diferir la audiencia. Bueno, esperemos a ver qué se resuelve en torno a este caso. Mientras tanto, le platico que ayer en la colonia Cocedores, esto es en Sabinas, en Coahuila, agentes ministeriales detuvieron a Cristian Elior Solís Arriaga, el presunto dueño, ¿recuerda?, de la mina El Pinabete, ahí donde quedaron atrapados y donde siguen los restos de estos 10 mineros. Un juez lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva por el delito de explotación ilícita de un bien perteneciente a la nación. Va a permanecer preso en el Ceferezo número 18 de Ramos Arizpe hasta el próximo jueves, que es la fecha en que fue fijada su próxima audiencia, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término. La Fiscalía General de la República todavía continúa la búsqueda de los otros presuntos responsables y quienes están identificados como Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar, el expresidente Vicente Fox ya tiene un buen rato metido en el tema, el uso legal de la marihuana, prácticamente en todas sus expresiones. El tema, por supuesto, sigue siendo polémico, pero es urgente hablar de él, de entenderlo. Al regresar del corte vamos a platicar con el expresidente al respecto. No se vaya. Me duele, me duele. Si el dolor es crónico, no puedes olvidarte de él. Yo recomiendo AliTriple. Desinflama, relaja las fibras nerviosas y alivia el dolor. ¡Ya no me duele! AliTriple. Tú estás siempre en mi mente. ¡Qué sujeto!, ¿no? Betisa y corre. Lunes a viernes, 8 a.m. en Imagen Televisión. ¿Quieres encontrarte un cajero casi en cada esquina? Cambia tu nómina a BBVA. Comunicarte con un asesor desde la app Nómina BBVA y recibir tips de ahorro personalizados. BBVA. Si quieres tener todo esto y más, tráete tu nómina. Haz tu cambio desde el celular en bbva.mx/nómina. BBVA. 90 años con México. Limpiecita. Una lavadita, ¿no? Toda la hojalata de Nestlé se puede reciclar. Nestlé. Seguir. Seguir construyendo tu futuro. Seguir motivando a tus hijos. Seguir ampliando la cobertura educativa. Seguimos siendo el gobierno que trabaja contigo. Seguimos siendo el gobierno que te sigue dando resultados. Edomex. Desengrasa más rápido con Salvo. Su fórmula mejorada con más aroma a limón y poderosa espuma remueve hasta la grasa más difícil en menos pasadas. Para ese antojo dulce, crujiente, suave o de algo rico, Tía Rosa siempre está creando nuevas recetas que conectan contigo por su rico sabor casero. Cuando vives tu vida con un plan Telcel Plus 5G, vives a otro ritmo. Tus posibilidades se vuelven infinitas y ahora nada es imposible.
Contrata un plan Telcel Plus 5G por solo 599 pesos al mes. Si es 5G, es Telcel. ¿Y usted a qué viene? Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. ¿Y desde cuándo no se checa? Ay, hace como 2 meses. ¿2 meses? Hace 2 años. Hace 2 años. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Cuidado, la diabetes cuando inicia no se siente. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo. Chécate en Prevenims. Gobierno de México. Miren, poco menos de un mes se va a realizar el Caná México, un evento que aborda la industria de la marihuana desde todas sus aristas, uso recreativo, medicinal, industrial. En unos minutos vamos a estar hablando al respecto con el expresidente Vicente Fox, que es anfitrión del evento y que desde hace ya bastante tiempo ha estado impulsando esta agenda. Volvemos precisamente para platicar con él. Se puede estar de acuerdo, no, pero sí es urgente debatirlo, debatirlo con todos los datos, con toda la información. Ya volvemos, no sé. Hoy se cumplen 8 años de la noche trágica en Iguala, la noche más negra, la noche más triste. 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, asesinados. Hay muchas preguntas sin respuesta de la verdad histórica, la verdad nebulosa, la verdad que no aparece y una verdad que parece nunca va a llegar. Dentro de la serie de protestas precisamente que se están organizando y que se han realizado en los últimos días, el viernes ocurrió lo impensable. Se manifestaron y vandalizaron el campo militar número 1. Lo dicho, lo que dijimos hace un momento. Finalmente entendemos el dolor que pueden sentir, el coraje también, por supuesto, pero este tipo de provocaciones en un campo militar me parece, además de todo, muy peligroso, por decirlo menos. Policías en terrenos de soldados. ¿Quién defiende a quién? El emblemático campo militar número 1 fue testigo de una acción inédita desde las 10 de la mañana. Vehículos de protección ciudadana ingresaron al campo militar por Avenida Conscripto. Una guardia civil que se puso por enfrente de los militares para protegerlos de lo que vendría. Casi 2 horas después, la amenaza llegó en una veintena de autobuses que se pararon frente a la puerta principal. Normalistas de Ayotzinapa y de todo el país llegaron para apoyar la protesta de los padres de los 43 desaparecidos. Una acusación convertida en pinta sobre la vieja puerta del campo militar marcó el inicio de los reclamos. Yo no sé por qué encubren a esos elementos del 27 Batallón. Señor presidente, empeñó usted su palabra para dar con nuestros hijos. Firmó usted el decreto. Estos puercos asesinos firmaron el decreto. Sandoval firmó el decreto presidencial, a donde se comprometía a que iba a dar todas las líneas de investigación, que no iba a haber ni un pero. Y desgraciadamente es igual que Cienfuegos. También de la exigencia y el reproche de los nulos avances en 4 años del gobierno que ofreció resolver el caso. Eso es criminal, ocultar durante más de 8 años acervo probatorio relacionado con una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Es lo que ha estado haciendo el ejército mexicano. ¿Por qué se niegan a comparecer? ¿Por qué se niegan a entregar el material probatorio? Por eso estamos aquí, compañeros, para exigir, pues, que el ejército mexicano cumpla con su deber de no obstruir una investigación. Este ejército mexicano tiene las manos manchadas de sangre, compañeros. Ayotzinapa no perdona ni olvida. Aunque nos digan vándalos, aunque nos digan delincuentes, aunque nos tachen de todo eso, compañeros, la exigencia es clara. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y después, algunos estudiantes se replegaron a sus autobuses, pero otros, coordinadamente colocados en los extremos de la puerta del campo militar, comenzaron el embate.
Los policías de la Ciudad de México solo aguantaron unos minutos la feroz protesta de los estudiantes. Y no les dieron tregua. Sus equipos antimotines no fueron suficientes. Fueron obligados a replegarse y en su apoyo la Policía Militar y la Guardia Nacional tomaron el frente, pero tampoco pudieron evitar que el campo militar fuera vandalizado. Los normalistas lanzaron sus últimos petardos y huyeron antes de que la Policía Militar y la Guardia Nacional tomaran por completo el control y trataran de defender su última puerta derribada. Una defensa con la banda de guerra del ejército de fondo, en la que un anciano solidario de los normalistas los encaró. Con tanquetas de agua quisieron dispersarlos, pero era tarde. En ese grupo ya no había normalistas, se habían ido, todos eran reporteros. El campo militar número 1, el de las historias negras y las prisiones clandestinas, perdió hoy parte de su leyenda de fuerte impenetrable. Pese a que les lanzaron petardos, ni la policía ni los soldados respondieron. La agresión solamente realizaron labores de contención. Se confirmó que hubo 39 elementos heridos, de los cuales 21 eran policías, 13 más elementos de la Sedena y 5 de la Guardia Nacional. De los policías, 3 fueron trasladados a un hospital. En más información, mire, previo a estos actos vandálicos en el campo militar número 1 y tras lo ocurrido en la Fiscalía General de la República y la Embajada de Israel en México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un llamado a los normalistas y a los papás también de los 43 para que mantengan sus demandas legítimas por la verdad y la justicia y que no caigan en actos de provocación. Les pidió que tengan confianza en las investigaciones y que esperen un segundo informe de los resultados. Que la provocación no sea el signo de estas luchas legítimas en nuestro país, no solamente en el caso de Yotzinapa, sino también en el caso de la guerra sucia y los derechos y libertades de las mujeres en nuestro país. Pues bueno, vamos a platicar de un tema controvertido, un tema en el que pues, se ha pateado el bote para legislar al respecto, no obstante las propias decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un tema en el que ha estado muy metido el expresidente de México, Vicente Fox, a quien agradezco que nos acompañe esta mañana vía Zoom. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Francisco, muy buenos días. Pues aquí estamos, aquí en tu casa, San Cristóbal, y efectivamente ya en la recta final de este evento internacional de Canaméxico, que hacemos por cuarta ocasión en Centro Fox y cuyo propósito es buscar proveer de información en leyes, en oportunidades del mercado, avances medicinales de la industria, innovación y bienestar, con expertos profesionales que habrán de plantearnos las cosas con absoluta claridad, porque todavía hay muchas distorsiones en este tema, que hoy es legal, que hoy se puede invertir, hoy se puede trabajar, hoy se puede hacer cosas dentro de esta potente industria. Es pues un evento internacional, lo mejor de América Latina, algunos visitantes de Europa y ponentes de Europa y desde luego Estados Unidos y Canadá. Es la oportunidad para los doctores, para el gremio médico, para las enfermeras, de conocer a detalle, muy a detalle de qué se trata y de qué estamos hablando. Por ejemplo, estará la doctora María Fernanda Arboleda, estará el doctor director general del Consejo Mexicano de Cannabis y de Cáñamo,
estará el doctor director de los esfuerzos del Tecnológico de Monterrey, de Tech Salud, que están muy metidos en la investigación de esta nueva industria. Así pues, eso es lo que va a suceder aquí, Centro Fox, 19 y 20 de octubre próximo. Los boletos se pueden ya adquirir desde hace un buen rato en la página de canamexico.com. Y pues a la orden y esperarlos aquí con mucho entusiasmo. Yo creo que es vital para México ya desatar esta nueva industria con toda su fuerza. Lo digo con toda subrayado, su fuerza de pacificación. Es la manera en que podemos quitarle el tapete a los criminales, a los carteles, reducirles de manera significativa su ingreso, con el cual hacen demasiadas tropelías, violencia y muerte. Esta industria tiene esa ventaja que le resta mucha presencia, fuerza y dinero a los carteles. Así que aquí les esperamos, Francisco. Vicente, una pregunta importante que te la quería hacer desde hace mucho tiempo. ¿Cómo cambió también tu proceso de pensamiento al respecto de la cannabis cuando fuiste presidente de México y después de una lucha en contra del crimen organizado que dejó muertos? ¿Cómo cambió tu proceso de pensamiento? Yo sé que últimamente está de moda cambiar de opinión al respecto de temas trascendentales, pero ¿cómo fue en tu cabeza? Bueno, fue un estudio a fondo. Como tú sabes, en Centro Fox somos un think tank. Hacemos investigación sobre políticas públicas. Y hace 20 años de recién terminada la administración, hicimos esta investigación y descubrimos que efectivamente en aquel entonces 60% del dinero de los carteles venía de la marihuana particularmente, que hoy se denomina el cannabis. Y ese hecho me llevó a recorrer mundo entero en busca de procesos de legalización, con la idea de contribuir en este sentido a buscar pacificación. Y fui a Europa, estuve en España estudiando el tema, en Portugal, en Londres, para el sur, pues en Uruguay, en Chile, Colombia, Perú y particularmente al norte en Estados Unidos, el estado de Washington, el estado de California y en Canadá, todo Canadá. Y así enseguida se legalizó Canadá completo, Estados Unidos, prácticamente todos los estados de la Unión Americana, falta la aprobación federal. En México se inició un proceso que bien señalaste, provocado por la Suprema Corte de Justicia, que ordenó y dispuso que todo mexicano debiera tener derecho a estos productos, acceso a estos productos, particularmente los medicinales, que es, por ejemplo, los que vende esta empresa de vanguardia Paradise aquí en México, ya con 150 tiendas. Ellos estarán aquí. Hay una tienda aquí en León, en el norte de la ciudad, una tienda aquí en León, en Mariano Escobedo, y que estas personas vienen a seguir ofreciendo franquicias para seguir creciendo. Mientras, también para la autoridad, pues es indispensable ponerse al día, ver lo que ha sucedido en otras partes del mundo, considerar esta industria como tal, como una industria legítima, legal, que genera empleos, genera impuestos. Bueno, todo esto fueron las razones que me llevaron por 20 años a estar muy metido en la industria. Vicente, finalmente, y creo que esto lo hemos hablado, hay un proceso legislativo que está trunco y creo que estamos en el peor de los escenarios. Tú ya has hablado de lo que ha pasado con la marihuana en los Estados Unidos, con la cannabis, y estamos perdiendo un mercado que finalmente nosotros creamos hace muchísimos años. Y creo que esto, pues es como siempre, ¿no? Tenemos esa costumbre los mexicanos de andar pateando el bote, ¿no? Sí, así es definitivamente, y a mí me parece que está en desacato y será un desacato formal si no se atiende este mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo hizo basado en el conocimiento real de que son productos médicos que resuelven problemas de salud y que por tanto todo mexicano debe tener acceso.
Parcialmente está aprobado la parte de contenido CBD, más no la parte de contenido TSH, y por tanto, bueno, todo estará aquí presentándose, discusiones, paneles, networking, posibilidad de sentarte con cualquiera de los actores, ya sea con interés de negocio, ya sea con interés de investigación, ya sea con interés médico. Aquí se va a poder hacer el próximo 19 a las autoridades, pues ese llamado. Es multimillonaria esta industria, es una industria, repito, para empresarios, para agricultores, para ejidatarios, para campesinos, y no tiene ningún sentido seguir restringiendo esto. Nadie, absolutamente nadie ha muerto de un consumo de cannabis o de marihuana o de fumarla. Nadie. Es una planta que una vez que se le arrebató a los criminales, a los carteles, se puso en manos de empresarios, de investigadores, de académicos, y hoy está dando grandes resultados para mucha gente que necesita de esto. Solo imagínate las clínicas del dolor o enfermos terminales. Este producto, más o al igual que la morfina, resuelve el tema del dolor. Así que, entre otras muchas consideraciones. Pues Vicente, muchísimas gracias por esta plática. La gente que está interesada, toda la información está en la página del centro fox.org.mx para que puedan informarse al respecto y puedan acudir. Te mando un abrazo, Vicente, gracias. Igualmente para ti, y que todo mejore y todo México siga en pie, trabajando y construyendo una gran nación. Muchas gracias. Vicente Fox, expresidente de México. Quique Villanueva, adelante, Quique. Muchas gracias, Paco. La marihuana es la droga que más se consume en el mundo. Cifras del Instituto Belisario Domínguez estiman que alrededor de 190 millones de personas la fuman al año, representando hasta el 80% de los consumidores de drogas a nivel mundial, de los cuales, según la OEA, el 25% se encuentra en el continente americano. Una sustancia que va de la ilegalidad a la legalidad en nuestro país a través de un debate interminable sobre su uso o amenaza. Pero, ¿cómo queda México en todo este asunto? ¿Estamos sentados en una bomba de tiempo o en un billete de lotería? Lorena Beltrán, CEO de Cannabis Salud, en conjunto con News Frontier Data, se dieron a la tarea de analizar los retos y oportunidades que puede generar el mercado de la cannabis en México. Y a pesar de que faltan más investigaciones y que diversas áreas, tanto públicas como privadas, deberán sentarse a trabajar en el tema, el impacto para nuestro país en este negocio es muy interesante, pero también de mucho riesgo. Empecemos por el dinero. En Estados Unidos, donde la marihuana es legal en varios estados, se estima que para el 2025 tendrán ventas anuales por más de 26,000 millones. Un mercado nada despreciable si tomamos en cuenta que México, entre las superficies que ya cultivan la planta más las áreas con alto potencial, nos colocaría como el principal productor de marihuana a nivel internacional. Eso sin contar que además el clima permite de 3 a 4 cultivos en exteriores por año, algo que en Estados y Canadá solo se puede hacer recurriendo a invernaderos con los costos extra que esto representa. En temas de salud, en 2017, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos concluyó que hay evidencia sustancial de que el cannabis es efectivo para el tratamiento de dolores crónicos en adultos, sobre todo en padecimientos como cáncer, estrés postraumático, esclerosis múltiple y epilepsia. Esta última, todo un tema a debate entre gobiernos y padres de familia, pues diversas sustancias de la marihuana han hecho que decenas de niños puedan pasar de cientos de convulsiones al día a un par o ninguna con el uso de jarabes que actualmente en nuestro país son de uso reservado o demasiado caros. También están los empleos multisectoriales generados en la legalización, la recaudación de impuestos locales y federales con la creación de industria, los ahorros en el sector salud con el uso de medicina alternativa, el potencial del cáñamo, las flores, sus derivados y el CBD para usos industriales, textiles, turísticos o farmacológicos y el impacto de la incidencia delictiva. Pero bueno, no todo es bueno, pues hay que tener mucho cuidado que la fiebre por el nuevo negocio no afecte otras áreas agropecuarias, que el mercado lícito sea más rentable que el ilícito, el impacto que esta nueva ruta tendría frente a los cárteles, temas de corrupción y evasión fiscal o que unos cuantos arropados por el poder quieran acaparar el negocio reduciendo la rentabilidad o las oportunidades de las primeras empresas. Y por supuesto, el recelo de lo trabajado y las pérdidas de vida por el combate en el narco durante muchos años. Todo un reto para México en esta nueva ruta del cannabis. Vamos ahora con Paco.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar del último corte comercial, Quintana Roo tiene nueva gobernadora, Mara Lezama, la primera mujer en el estado de ser gobernadora, la primera de Morena. Al regresar vamos a analizar los retos que enfrenta en el tema de seguridad. Así que no se vaya, esto es Imagen Noticias, ya volvemos. Ayer Mara Lezama rindió protesta como la primera mujer gobernadora del estado de Quintana Roo y también la primera gobernadora emanada de Morena en esa entidad. Inició su mandato con el anuncio de que busca reducir los presupuestos de los 3 poderes del estado, ya que aseguró todos los servidores públicos están obligados a la austeridad. Lo dijo así. La cuarta transformación ya inició en nuestro estado. A partir de hoy las acciones del gobierno están enfocadas en atender a quienes más lo necesitan. ¿Por qué? Porque por el bien de todos, primero los pobres. Quintana Roo y la nueva gobernadora, como muchos otros estados, tienen el reto de la seguridad. Vamos a analizar cómo está actualmente este estado en la materia. Quintana Roo. Gobernador saliente Carlos Manuel Joaquín González. Gobernador entrante María Elena Hermelinda Lezama Espinos. Tiene una superficie de 44.705 kilómetros cuadrados. Representa el 2.3% del territorio nacional y está conformado por 11 municipios. Tiene una población de 1.857.985 personas, de acuerdo al censo de 2020. De ellas, 83.1% se sienten inseguras. Cuenta con 2.328 policías estatales, es decir, 0.3 por cada 1,000 habitantes. En 2021 se han registrado 585 homicidios dolosos, en los mismos niveles de 2020. Bajó del lugar 22 al 9 del 2018 al 2021. 25 feminicidios, una variación de 40% más, ubicándose en el primer lugar del país. Se registraron 15 secuestros en 2021, uno más que en el 2020. Pasó del lugar 22 al 6 del país. 27 extorsiones, una variación de 40% menos. Pasó del lugar 21 al 12 del país, y 2.124 robos, una variación de 43.20% menos. La incidencia delictiva para este año se proyecta en 35.538 delitos, una baja de 5.4% respecto a 2021. De enero a septiembre de 2022 se han cometido 31.538 delitos, el 2.44% con respecto a la media nacional. Pero ¿cómo está Quintana Roo a grandes rasgos? Analizado por los principales expertos en seguridad de este país, esto es lo que viene para la entidad. Vamos al caso de Quintana Roo. Una inversión impresionante en un C5, el mejor de la República Mexicana, eso sí, en tecnología, sin duda. Pero por el otro lado también ahora empiezan a confluir una serie de actores que verdaderamente están codiciando todo lo que puede haber ahí. Estamos hablando de canadienses, estamos hablando de rumanos, estamos hablando de los propios mexicanos, estamos hablando de algunas autoridades corruptas de otros lugares que están queriendo llegar ahí a llevarse un trozo del pastel. En el estado tienes un atractivo de narcomenudeo probablemente el más importante de Latinoamérica en términos de costo. Tenemos una realidad de entre 22 y 25 turistas al año, con una población de 1.9, entonces imagínate las dimensiones de lo que hay que atender diariamente en la serie de fenómenos de carácter social y delictivo. Tienes presencia de grupos delictivos nacionales, prácticamente todos, y obviamente pues también el trasiego de droga en gran nivel en el sur del estado son las complejidades importantes, y la presencia, con toda seguridad, de 10 grupos delictivos internacionales. Entonces ese es el nivel de atractivo para lo perverso y lo malo en el estado. Es un estado que ha tenido la desgracia de tener una serie de gobernadores con vínculos claros con organizaciones criminales. Tuvo la gran suerte de tener ahora a un gobernador como Carlos Joaquín, que le dio una especie de impulso al Estado muy fuerte en materia de inteligencia, en materia de trabajo policial, de tecnología,
y lo ha sacado adelante a pesar de este desafío tremendo que tú mencionas de ser un lugar tan atractivo para los grupos criminales de todo el país. Están presentes los dos grandes cárteles, organizaciones locales, los pelones destacadamente, están estas organizaciones de Europa, lo que fue Europa del Este, pero también de Venezuela y otros países del continente americano. Yo creo que como ninguna otra entidad en la República Mexicana, me tocó ver y atestiguar también cómo hubo un manejo de dinero impresionante, además de todo una connivencia, ¿no?, con algunos factores reales del poder de algunos partidos políticos locales y no locales que hicieron cualquier cantidad de cosas y de movimientos, de meterle dinero incluso para comunicación social, para desestimar las acciones de seguridad pública. O sea, se pudo neutralizar gracias a una acción en donde no había posibilidad de corromper, ¿no?, al mando de la policía de Quintana Roo, pero esos señores no se han ido, ahí están y ahí viven, y algunos viven en unos departamentos muy lujosos. Entonces a mí sí me preocupa lo que pueda suceder. Quintana Roo no era un lugar donde tradicionalmente estén asentados grupos delictivos. Sin embargo, los mercados negros, los mercados ilícitos están atrayendo y se ha visto un polo y se ha visto como una oportunidad, como un nicho esta entidad. Me parece que el expertise de estos grupos en el manejo social, en el manejo de masas, en la forma como hostilizar a la autoridad, lo vimos en pleno ejercicio, viendo a grupos que fueron incentivados y pagados para obstaculizar, y es la misma situación que vemos en otros rubros de autoridad. Por ejemplo, a estos grupos que utilizan a la sociedad, a mujeres y niños, para inhibir el accionar del ejército o de la Marina o de la misma Guardia Nacional. ¿Cómo se controla todo esto? ¿Cómo ves el cambio de gobierno? ¿Cómo ves a Mara Lezama? Pues sí, es todo un desafío. Ojalá la nueva gobernadora pues se ponga las pilas. Sin duda, Benito Juárez y Solidaridad son los dos municipios que presentan más desafíos. Su labor en Cancún no fue, digamos, precisamente destacada en materia de seguridad. Tampoco fue un desastre. Mantuvo, digamos, el atractivo de este centro turístico tan importante, pero sí hay quejas constantes de algunos de problemas desde robo, secuestro, incidentes en vía pública, etcétera. Pues toda la suerte. La verdad es que Quintana Roo es muy importante para el país y ojalá esta gobernadora le eche muchas ganas, ¿no? Sin embargo, debo reconocer que hay una visión sumamente esperanzadora en términos de la victoria de Mara Lezama. Mara tuvo la medallita de ser la alcaldesa a nivel nacional que tuvo presencia prácticamente en todas las mesas de seguridad que el gobierno federal a partir de 2018 a finales implementó. Y eso pues le da un conocimiento muy claro de lo que ha estado aconteciendo y lo que se ha dado en términos delincuenciales. Es un tema que a mí me consta, pues me tocó trabajar con ella, prioritario, con una inversión ya que seguramente, no tengo la menor duda, le va a dar la misma visión y estrategia que ha generado el gobernador Carlos Joaquín, con los ajustes que se tienen que hacer naturalmente y con obviamente mayor inversión en temas de la capacidad tanto cualitativa como cuántica en términos de elementos policiales, y estoy seguro que eso de alguna manera se va a incrementar. Yo considero que dentro de todas estas entidades que están cambiando, probablemente sea Quintana Roo la que traiga una visión más clara, concreta y una consecución importante, porque me consta la buena relación que se tendrá entre quien se va y quien se queda. Y eso no va a generar el famoso rompimiento de borrar todo lo que hizo el anterior para redescubrir el hilo negro y darle en la torre a lo que se ha creado, lo cual obviamente ha provocado históricamente en este país enormes desastres a nivel local y obviamente lo que hemos visto en el ámbito federal. Tal y como lo habían adelantado, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la República al juez con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. Este juez ha sido denunciado por delitos contra la Administración de Justicia y lo que resulte. Cabe recordar que este juez es quien lleva el caso Ayotzinapa y hasta el momento ha dictado 120 libertades absolutorias a favor de los acusados. Entre ellos
está el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y 24 personas que presuntamente intervinieron en el intento de homicidio de uno de los estudiantes de Iguala, de un estudiante de Iguala que está en estado vegetativo desde el 2014. Sin embargo, ninguno de los acusados ha sido dejado en libertad porque tienen pendientes otros delitos como delincuencia organizada o desaparición forzada de personas. Y en medio de todos los actos vandálicos que han realizado los normalistas por la desaparición y el asesinato de sus compañeros, previo a los 8 años de la noche trágica de Iguala, ayer estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y papás de los normalistas realizaron un evento cultural, esto frente al hemiciclo Juárez, aquí en la Ciudad de México. Dentro de sus manifestaciones artísticas llevaron a cabo música en vivo, había danza, pinta de murales también, todo lo hicieron de forma pacífica. En este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Talo Mata, que sigue de cerca los movimientos y previos a la movilización que se espera para esta tarde. Querido Talo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Excelente lunes para todos y esperemos que para los capitalinos también sea bueno porque en las calles va a estar complicado. Déjame decirte, hoy que se cumplen 8 años de aquella desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. Aquí el asunto es que pues se han venido manifestando y lo hemos visto, por ejemplo, desde el viernes cuando fueron ahí al campo militar 1 y se manifestaron de manera violenta. Esperemos que hoy no sea de la misma forma. Por lo pronto, pues hoy se sabe que va a haber una marcha importante debido a que se cumplen 8 años. Y aquí estoy, le pido a Cuauhtémoc Lira, aquí estoy en el Monumento a la Revolución. De hecho, la manifestación, déjame decirte, la ruta, Paco, se llevará a cabo desde el Ángel de la Independencia, pues todo Reforma, Avenida Juárez y pues ya estarán llegando por algunas calles al Zócalo capitalino hasta Palacio Nacional. Esa es la intención, pero estamos aquí en el Monumento a la Revolución, relativamente a unos pasos de Paseo de la Reforma, porque pues ya hay, así como en todo Reforma, hay algunas esculturas, algunos monumentos que están protegidos con estas vallas azules. Pues ya también aquí el Monumento a la Revolución es uno de los emblemáticos monumentos que está ya protegido. De hecho, vemos a algunos comercios, negocios, restaurantes que sabemos aquí en Plaza de la República que generalmente abren, pero ya platicamos con algunos gerentes, algunos meseros que abrieron los negocios y nos dicen que están preparados para que en cualquier momento, si llegaran a manifestarse, a entrar la manifestación de este lado y las protestas, pues cerrarían de inmediato. Y hemos visto también estacionados algunos camiones, unos autobuses que sabemos que desde el sábado llegaron algunos vehículos procedentes de Guerrero y que dejaron a algunos manifestantes, estacionaron aquí en esta zona justamente para descender y colocarse en algún lugar para prepararse este lunes, que sabemos los padres de los normalistas, conocidos como los 43 de Ayotzinapa, pues van a tomar las calles hoy de la Ciudad de México en este lunes en reclamo de justicia. Esperemos, repito, que todo sea tranquilo a partir de las 4 de la tarde, pero hay un horario especial que será desde la 1 a las 13 horas, desde la 1 de la tarde, cuando ya los manifestantes, los inconformes lleguen, se empiecen a reunir ahí en el Ángel de la Independencia para colocar algunas mantas, para prepararse con sus pancartas, con sus consignas y arrancar a las 4 de la tarde rumbo al Zócalo capitalino y que finalmente pues esperemos se desarrolle en calma. Mientras tanto, ya también la Secretaría de Seguridad Ciudadana se prepara con algunos elementos para obviamente estar custodiando esta manifestación y veíamos hace rato en la mañana la formación de algunos policías que lo hacen cotidianamente, pero hoy sobre todo que se llevará a cabo, se desarrollará esta manifestación. Aquí, por ejemplo, podemos ver a estos policías que ya se están preparando, pero finalmente pues esto es
cotidiano esta formación, estos ejercicios que hacen por la mañana lo hacen todos los días, pero hemos visto ya algunos policías que en los alrededores de Paseo de la Reforma se están alistando para custodiar esta manifestación que correrá desde el Ángel de la Independencia por Reforma y hasta el Zócalo de la Ciudad de México, Paco. Muy bien, mi querido Atalo, pues vamos a estar muy pendientes y ojalá que prive la cordura, o sea, y por supuesto el sentimiento de solidaridad de todos los capitalinos con lo que sufrieron. Perder de esa forma a 43 jóvenes es verdaderamente una tragedia, pero también tiene que haber respeto y también mucha prudencia. Y le hemos preguntado aquí también a algunas personas que van a trabajar o algo y pues también dicen que de parte de sus trabajos, por ejemplo, en sus empleos, en sus empresas, les han dicho que los van a dejar salir temprano precisamente porque se prevé que en esta zona pues va a realizarse un caos que seguramente, así como el viernes, esperemos que no tan violento, pero que las manifestaciones obviamente van a obligar a cerrar algunas vialidades aquí. Muy bien, te mando un fuerte abrazo, querido Atalo, buenos días. Hasta luego, Paco, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, empezamos una semana también. ¿Cómo se ve la semana en materia económica? Ganadores, perdedores de inflación, la subida de precios, la tortilla. Señor Rodrigo Pacheco, ¿cómo le va? Me va muy bien, mi querido Paco. Simplemente y comienzo antes de entrar de lleno con la parte de la inflación, que es lo que nos ocupa hoy. Si uno es británico, le va mal. Si uno va a ir al Reino Unido, le va bien porque la libra esterlina está en sus niveles más bajos de los últimos 37 años. Es decir, ahorita más o menos una libra esterlina anda por ahí arribita de los 20 pesos. Que es un happening, porque el año pasado, si usted quería ir, estaba en 25, 26, llegó a estar la libra esterlina. Exactamente. O sea, así que está complicado el asunto por allá. Pero bueno, yo te quiero hablar de la inflación, mi querido Paco, y es que la semana pasada conocimos que alcanzó un nuevo techo histórico, se ubicó en la primera quincena de septiembre en 8.33% a tasa anual. ¿Cuáles fueron los productos que nos hacen ganar? Pero ya no quiero hablar de ganadores, perdedores, porque todos perdemos, no hay quien gane en un escenario de alta inflación. Pero en términos de artículos hubo algunos que no es que bajaran de precio, pero por lo menos en la comparación anual algunos ya dejaron la tendencia alcista. Por ejemplo, el aguacate, aunque sigue 9% más caro en comparación con la primera quincena de 2021, pues ya por lo menos no subió en quincena a quincena. La naranja también dejó de subir quincena a quincena, aunque sigue carísima, 47% más caro que el año pasado. La carne de cerdo está 8.54% más cara que el año pasado, pero ya quincena a quincena dejó de subir, eso es buena noticia. Claro. Otra buena fue lo que, al menos en la educación por lo menos, está en promedio en 4.49% abajo de la inflación. O sea, hubo regreso a clases, pero las escuelas pues no crecieron, digamos, sus precios al mismo ritmo y eso es bueno. Pero tampoco dejaron de cobrar en la pandemia. Exactamente. No, sí, se pasaron. Si yo que tengo una hija pequeña, pues cada tercer viernes no van, en fin, se la pasan bien. Las escuelas te cobran igual. Bueno. El hecho es que, mi Paco, ¿qué son productos perdedores? La papa es una locura, 80%. Ya ves que decía el procurador que es un dolor de cabeza, lo mismo que la cebolla, 87% más cara. El tomate verde, 47%. Es una salsa con cebollita y tomate verde. Mala idea, ¿no? Es ya artículo de lujo. Haga patria y cómase con salsa de chile de árbol, por favor. Exactamente, una de lata, ni modo. El gas doméstico natural, Paco, también está carísimo, 27%. Eso, cuando uno ve, por ejemplo, que los rusos invadieron Ucrania, pues eso a mí qué, pues ahí se ve, ¿no? Porque una tortilla de papa, ahorita estaba pensando que tiene huevo, papa y cebolla. No, bueno. Se lo tienen que traer con 2 custodios del Panamericano. Y en un estuchite de terciopelo rojo, así para que se note el lujo que te estás comiendo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Es que la inflación no toque su máximo histórico en la segunda quincena de septiembre, lo cual lo vamos a conocer el 24 de octubre, que es cuando se va a reportar, y ahí vamos a ver de qué va el asunto. El jueves es probable que el Banco de México dé a conocer su decisión de política monetaria y aumente en 0.75% la tasa de interés y la llevaría a 9.25%, que es un récord, ¿no? Entonces, pues eso lo conocemos el jueves. Yo creo que casi te podría asegurar que eso va a ocurrir. Oye, ahora que estabas hablando de eso, de que te lo traen en un estuchito, en estos restaurantes de Nurs, este turco, el que le hace así con la manita y le echa la sal, te hacen firmar una responsiva, porque ves que tienen muchos platillos que vienen envueltos en oro y tal. Una carne envuelta en oro debe estar por ahí de los $1,200. Te hacen firmar una responsiva de que vas a pagarlo. Y ahora ya han hecho en algunos un performance en donde llegan soldados cuidando tu carne. ¿Cómo te la vas a comer? Digo, a mí me parece una payasada, ¿no? Se ve medio... Digo, para comerte una carne en oro que de todos modos terminará en el mismo lugar. Exactamente.
Así es, mi Paquito. En donde termina todo lo que come. Y mire, estamos por terminar este desafío. Ahora nos pusimos a cocinar en equipos, ¿no? Vamos a ver cómo les fue a Marlene, a Talo, a Quique y a las nutriólogas Lorena y Claudia. Trataron de cocinar arroz al vapor. Ahora, mire, son recetas del chef Ricardo Muñoz Zurita, famoso por los restaurantes Azul, el Azul Histórico, en donde se hacen, dicen, de los mejores chiles en nogada. Le vamos a estar presentando las recetas toda la semana porque son de verdad recetas fáciles, están bastante baratas, pero están buenísimas, no tiene idea. Ahí el equipo de Marlene hicieron arroz al vapor, hicieron también unas pechugas de guajolote en una salsa martajada buenísima. A nosotros nos tocó hacer un mole tlaxcalteca para un pescadito. Todas las recetas las va a tener aquí en el código QR. Prepare su celular para que más o menos vea cómo se hacen. Así les fue al equipo número 1. Yo venía preparado para ganar, pero ¿qué creen? Me tocó con Marlene. Hoy vamos a preparar 5 diferentes recetas. Va a ser un mole verde tlaxcalteca, va a ser una ensalada de nopales, unos medallones de pavo con salsa verde asada y arroz blanco al vapor. Como postre tenemos un postre muy peculiar, muy sencillo, que se llaman fresas locas. Ya mis cebolas con el mandil. A ganar se ha dicho. Nosotros tenemos que tener dentro del grado alimenticio almidones, proteínas, grasas nobles y pues México ha adoptado y ha fusionado dentro de su gastronomía un cereal bien importante que es el arroz. Entonces lo que nosotros trasladamos es esa cultura milpera, trasladarla a una salsa y esa salsa enaltecerla con una proteína que es el pavo. Tenemos dentro de lo que es la salsa un tiempo de reposo, la salsa se va a tatemar. Tatemar es una función en la que en contacto con una superficie caliente, nuestros productos sin ningún medio graso ni líquido van a generar una cocción muy lenta. Después de eso vamos a pasar a reposarlos en un traste, los vamos a tapar y esa cocción a vapor es lo que va a generar las notas dulces de lo que es el miltomate. Ya el chile empieza a picar la garganta. Sí, huele súper rico. ¿Verdad? Los medallones de pavo pues están acá, nosotros las traemos porcionadas. De este lado tenemos brotes y flores, la cual es una tendencia de cocina del chef René Redzepi. Todo esto viene de una tendencia de cocina en la que un germinado, un brote, una hoja y los pétalos de una flor a veces contienen muchísimo más antioxidantes que alguna fruta ya madura. Cocinar también es que sepa rico, pero también se trata a veces de nutrir el alma, el conocimiento y el estómago, ¿no? Y luego tenemos el arroz al vapor, que simplemente pues es tener cuidado. Y hay algo que debemos de grabarnos siempre cuando vayamos a cocinar, que es el radio del arroz, siempre es 2 por 1, 2 de agua por 1 de arroz. Pero yo tengo arrocera y en mi arrocera dice que 3 de agua por 1 de arroz. Y lo ponemos a cocinar a fuego medio, por favor. Ni siquiera puedo prender la estufa. No, reprobada. Marlene, de verdad dale gracias al que inventó las latas, porque si no, no comerías nada, ¿no? Bueno, en mi caso el chef dijo, Cristal no es Mejor recibida, que aquí no va a vaya. incendiar la cocina, mejor que no venga. No, estuvo Sí. bueno, la verdad. Mi favorito fue el mole de Tlaxcala, porque lo hice. Qué rico. Importante que aquí lo preparen ustedes Sí. para que desayunemos todos. Ay,